Iniciamos la grabación. Vale, aquí estamos. Por acá. Primero de bachillerato. Hacemos una hoja nueva. ¿Qué día es hoy? Hoy es 13, 14, sí, se me lo pone por aquí. Bien. Entonces, bueno, ya sabéis, chicos, los chicos de aquí, con los chicos de aquí lo estaba comentando, la gente de casa, bueno, ya sabéis que ahora estoy colgando los vídeos ya en YouTube. Si hay alguien que no quiera que los colgue, pues en fin, los elimino, ¿vale? Pero vamos, que es que la plataforma de Google me está dando un montón de problemas. A ver, el pasado día estábamos hablando de tiro parabólico, en el cual, ¿vale? Y nos dimos cuenta de que simplemente se trataba de componer dos movimientos, ¿no? Este ejercicio lo habíamos mandado. Un futbolista golpea una bola a 30 metros por segundo con un ángulo de 45 grados. ¿Cuánto tiempo tarda en caer? ¿Dónde cae? ¿Cuál es la altura máxima? ¿A qué velocidad va cuando alcanza la altura máxima? Yo creo que esto está copiado, así que me lo traigo por acá, a ver, y lo pego. ¿Lo pego? No lo pega, a tomar vientos. Pasa de mí, qué horror. Venga, va. Venga, tú, pilla. Venga, Bueno, en un momento dado me vengo aquí arriba y ya verás que bien lo voy a capturar todo. Venga, leche. Copio. Y pego. Vale. Muy bien, bueno, pues voy a pintarle como siempre, ¿no? Ponemos nuestro sistema de referencia. Y aquí tenemos todos los datos que necesitamos. Así que vamos a ver. Lo que siempre hacemos, ¿vale? Cuando nos dan un problema de tiro parabólico es coger la velocidad. Este es el V0, ¿vale? Ese es el módulo, es decir, sería esta longitud de aquí. Te están diciendo que ese vector mide 30, ¿vale? Tengo que calcular cuánto vale esta proyección sobre el eje de las X, que es la velocidad inicial en el eje de las X, la V0X, y la proyección en el eje de las Y, que sería la V0Y, la velocidad inicial. Esto siempre es lo primero que hacemos. Dime, pregunta. Ese era otro que ya le corregimos, ¿vale? El de hoy era este. No te preocupes. Vale, entonces, mira, triángulo rectángulo, ¿vale? 90 grados. Variará, que en algún momento te diré que en vez de 45 grados son 30 grados, o que son 60 grados, ¿vale? Pero siempre se te forma un triángulo rectángulo y siempre utilizas las razones trigonométricas. Por favor, esto es súper importante. Coseno de 45 es el cateto adyacente o contiguo, este de aquí. V0X, velocidad inicial en el eje de las X, entre la hipotenusa, entre V0, entre esta longitud, V0, ¿vale? Así que la velocidad inicial en el eje de las X es V0 coseno de 45. V0 es 30 y el coseno de 45 es raíz de 2 medios. Esto 21,3 supongo, ¿vale? Sí, creo que sí. Vale. Luego, velocidad inicial en el eje de las Y. Quiero saber cuánto vale esta longitud, que es la misma que esta de aquí, ¿vale? Así que aplico trigonometría. Seno de 45 es el cateto opuesto. El cateto opuesto es esta longitud, que es esta. V0y, entre la V0. La V0y es V0, 30 por el seno de 45. Pero el seno de 45 y el coseno de 45 valen lo mismo.
Así que en este caso las velocidades iniciales en cada uno de los ejes van a ser ambas de 21,3 metros segundo. ¿Sí? El 30, este 30, que lo acabas de descomponer en una componente de 21,3 y otra componente de 21,3, ese 30 ya olvídate de él. Ese 30 no pinta nada, ¿vale? Lo que importan son las velocidades iniciales en cada uno de los ejes. A partir de aquí comienza un movimiento en el eje de las X, que es un movimiento rectilíneo y uniforme a velocidad constante, ¿vale? Y en el eje de las Y voy a tener un movimiento rectilíneo y uniformemente acelerado con aceleración constante. ¿Pillado? Ecuaciones de movimiento que van cada una por su lado. Como el movimiento en el eje de las X es un movimiento a velocidad constante, la posición será la posición inicial más la velocidad en el eje de las X por el tiempo. ¿Cuánto vale esa velocidad en el eje de las X? La V0X, la que acabamos de calcular, esos 21,3 metros segundo, que va a ser constante todo el rato, ¿vale? Así que, como la posición inicial, como la X inicial es 0, la ecuación de movimiento en el eje de las X va a ser X igual, la X sub 0 es 0, más 21,3 por el tiempo. ¿Vale? Y en el eje de las Y, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la altura es igual a la altura inicial más la velocidad inicial en el eje de las Y por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La aceleración es g e igual a menos 10 metros partido por segundo al cuadrado. A ver si somos capaces de escribir esta ecuación de movimiento. La altura inicial, ¿desde qué altura parte la bola? Si la chutas desde el suelo, desde altura 0. Velocidad inicial en el eje de las Y es, aquí la tienes, 21,3 por el tiempo, más un medio de A, pero la aceleración es menos 10, así que más un medio por menos 10, esto es menos 5 t cuadrado. Esa es la ecuación de las alturas. ¿Y las velocidades cómo irán? Pues la velocidad inicial, 21,3 menos 10 por el tiempo, ¿vale? Aquí estoy utilizando la fórmula la velocidad de la velocidad en un movimiento con aceleración constante. ¿Vale o no vale? ¿Sí? ¿Me estáis siguiendo? Deduzco que sí, de vuestras caras de póker del bueno. Que me pagan una pasta obscena por transmitiros esto, que si no, o sea, que me siento mal si no os lo transmito. Vale, deduzco que sí, que me estáis siguiendo. Dígame. Todo, pero desde septiembre. Ah, se repite todo desde, hola, me llamo José y te voy a contar lo que es la física. Ostras, a ver. Cuando tengo un tiro parabólico, en el tiro parabólico lo que están ocurriendo es dos movimientos que son independientes entre sí. Un movimiento en el eje de las X y un movimiento en el eje de las Y, ¿vale? El eje de las X es el eje horizontal y el eje de las Y es el eje vertical. ¿Qué ocurre en el eje vertical? Pues lo mismo que cuando dejo caer cosas, ¿vale? Lo que ocurre en el eje vertical es que tienes un movimiento con aceleración constante. Uno de esos que estudiamos que era el MRUA, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué aceleración? Pues la de la gravedad, ¿vale? La de cuando tiro, se me caen las llaves al suelo. ¿Cómo aceleran esas llaves? Pues con una aceleración que es g, 10 metros por segundo al cuadrado hacia abajo, por lo tanto g es menos 10, ¿vale? Ecuaciones de movimiento, por lo tanto, para el eje de las X, las ecuaciones asociadas a un movimiento con velocidad constante, que las hemos escrito aquí, ¿vale? En el eje de las X, movimiento con velocidad constante. En el eje de las Y es movimiento con aceleración constante, ¿sí?
Hemos visto hasta ahora, estas son las ecuaciones que relacionan posición con respecto a tiempo y velocidad con respecto a tiempo en un movimiento con aceleración constante. Y esta de aquí es la ecuación que relaciona posiciones y tiempos en un movimiento con velocidad constante. Eso hay que estudiárselo, vaya, hay que recordarlo, pero solo son unas pocas fórmulas. ¿Qué son estas? ¿Vale? En el momento en el que yo quiero describir perfectamente un movimiento, tengo que conocer, si el movimiento es con velocidad constante, tengo que conocer de dónde parte el colega, pero evidentemente parte de distancia cero, y a qué velocidad se mueve el colega. Pero hemos calculado que esa velocidad, ¿vale? Ese 21,3 es este 21,3. ¿Sí? Para estudiar uno de esos movimientos con aceleración constante tengo que saber desde qué altura parte. Sabemos que parte de altura cero. ¿Con qué velocidad inicial parte? Sabemos que parte con velocidad inicial 21,3. Ojo, que ese 21,3 es este, no el de arriba, ¿vale? Y luego la aceleración, que sabemos que es menos 10, ¿vale? Como viene con un medio, pues aquí lo tienes, hemos sustituido. Y entonces ya tengo una ecuación que me relaciona la posición con respecto al tiempo, la posición con respecto al tiempo, ¿vale? Posición en X y posición en Y. Si yo te digo, oye, en T igual a 4, sustituyes la T por 4 y calculas la coordenada X y la coordenada Y de dónde está la bola, ¿vale? Y si la velocidad en el eje de las X va a ser constante y la velocidad en el eje de las Y pues sustituirías ahí la T por 4 y calcularías la velocidad en el eje de las Y. Dime. ¿Dónde? Aquí, lo que he hecho ha sido las razones trigonométricas, ¿vale? Espera, te lo repito por aquí si quieres. ¿Perdón? Ahora, qué hortera queda. Es como molón, pero hortera. Yo quería tirarlo en plan recto. Ahí tienes. Jopetas. Ahí. Ese es tu vector de velocidad inicial, ¿vale? Te dicen, la velocidad inicial tiene un módulo de 30 metros segundo. Es decir, te están diciendo que esto es 30. Y te están diciendo que este angulito es 45 grados. Y tú lo que estás haciendo, ¿vale? Esto es V0. Y ahora dices, V0 lo proyecto sobre el eje X. Eso es V0X. V0 lo proyecto sobre el eje Y. Y esta longitud de aquí es V0Y. Y lo que haces para calcularlo es decir el coseno de 45, ¿vale? Y te fijas en este triángulo rectángulo. Coseno de 45 es lo que he llamado V0X entre V0. Y seno de 45 es esta longitud, que es V0Y entre V0, ¿vale? V0 es la hipotenusa, ¿vale? Es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Y los otros dos pues son los catetos, V0X y V0Y, ¿vale? Entonces así lo calculamos. Lo calculamos así siempre. Vale, ¿ya todo el mundo sí me ha seguido? ¿Sí? Vale, guay. Entonces te cogen y te hacen preguntas. ¿Cuánto tiempo tarda? Tiempo que tarda en caer. Chaval, tira. Primera pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda en caer? Y nosotros ya sabemos que la X es 21,3t, la velocidad en el eje de las X es constante, y que la Y es altura 0, velocidad 21,3t menos 5t cuadrado para las posiciones, y las velocidades son 21,3 menos 10t, ¿vale? Estas son las ecuaciones de movimiento. Las ecuaciones de movimiento describen el movimiento, claro. ¿Cuánto tiempo tarda en caer? ¿Cómo impongo? ¿Qué significa que algo cae? Ha subido arriba y ahora está... O sea, ¿habría alguna característica aquí que esté clara? La X
no está claro, ¿no?, que vaya a caer a 100 metros a 200 metros. La velocidad en el eje de las X sabemos que es constante. ¿Habría alguna condición sobre la altura o sobre la velocidad en el eje de las Y que sea caer? ¿Qué significa que el objeto toca el suelo? Que la altura es... ¿Dónde está el suelo? ¿Qué altura tiene el suelo? 0. ¿Vale? Tú impones que la altura sea 0. Si la altura es 0, aquí te va a quedar una ecuación en el tiempo. ¿Qué vas a calcular? El tiempo que tardas en llegar a altura 0. ¿Vale? Así. 0 igual a 21,3t menos 5t cuadrado, ¿vale? De esta ecuación de aquí. Impongo que la altura vale 0. Entonces, puedo sacar un factor común t que multiplica 21,3 menos 5t igual a 0. ¿Vale? ¿O no vale? ¿Qué tal se nos dan estas ecuaciones de segundo grado? De las llamadas incompletas. Esto es combinar caída libre con movimiento. Esto es, mira, si... una caída libre pura, pues ¿vale? Esto sería movimiento de velocidad constante. Y cuando haces un giro parabólico, tienes en el eje Y esto, en el eje X esto. Si combinas ambas cosas, parabólico, ¿vale? Estamos estudiando giro parabólico, que es la combinación de caída libre y movimiento de velocidad constante. ¿Vale? Bueno, entonces, fíjate, tenemos el producto de dos cosas igual a 0. La primera cosa es t y la segunda cosa es ese paréntesis. Cuando dos cosas multiplicadas entre sí son 0, o bien la primera es 0, o bien la segunda es 0. ¿T igual a 0 segundos tiene sentido físico para nosotros? Básicamente, a ver, aquí las matemáticas no te mienten, te dicen, oye, que cuando estás chutando la pelota está en altura 0. Ya, pero no es el punto que estamos buscando el punto en el que cae. Así que, aunque es cierto, no es físicamente interesante para nosotros. Así que la ecuación que sí que nos interesa es la de 21,3 menos 5t igual a 0. Así que 5t es igual a 21,3 y t es 21,3 entre 5, que eso es... 4,26. Oh, gracias. 4,26 segundos. ¿Vale? Así que cuando lleva 4,26 segundos, vuelve a tocar el suelo. La segunda de las preguntas que nos hacen es ¿dónde cae? ¿Qué significa dónde cae? La distancia, ¿no? Es una X, ¿sí? Y ya sabemos que cuando cae la altura es 0, claro. Pero ¿dónde cae? ¿A qué distancia cae? La X es 21,3 por el tiempo. Si yo calculo la X en t igual a 4,26, estoy calculando la distancia a la que está en el instante justo en el que está tocando el suelo, que son esos 4,26 segundos. ¿Sí? ¿Sí? Así que sustituyo 21,3 por 4,26. ¿Y cuánto nos sale esto? 89,6 o así. 90,738. 90,738, muchísimas gracias, metros. A unos 90 metros, ¿vale? De donde le hemos arreado el castañazo, ¿vale? Altura máxima que alcanza. Venga, ¿cuál es la condición que cumple C? Altura máxima que alcanza. Venga, ¿qué ocurre en el punto de altura máxima? Que la aceleración es 0. No, la aceleración siempre es menos 9,8, o sea, menos 10. Sí, perdón, la velocidad, ¿no? Eso es, muy bien, muy bien. Cuando estoy en el punto más alto, la velocidad es 0, ¿vale? ¿Sí? ¿Qué velocidad? ¿La del eje Y o la del eje X? La del eje Y, ¿no? La del eje X sabemos que es constante.
Si en algún momento te sientes tentado a pensar que la velocidad total es cero, piensa si fuera una bala. ¿Pondrías la cabeza? No, ¿verdad? Pues te la volaría. ¿Sí? La bala, o sea, si tú disparas con un rifle, la bala sigue una parábola, lo que pasa es que va a mucha más velocidad, por lo tanto llega mucho más lejos. Pero en el eje de las IES tienes un movimiento rectilíneo y uniformemente acelerado. En el punto más alto, la bala tiene una velocidad en el eje de las IES igual a cero. Pero la del eje de las X ya te voy diciendo yo que no, ¿eh? ¿Sí? Así que cuidado con eso. El punto de altura máxima es aquel en el que la velocidad VI es cero, ¿vale? Pero este 0 es 21,3 menos 10t. Así que t es igual a 21,3 entre 10, que es 2,13 segundos. ¡Anda, qué casualidad! La mitad que este. ¿Estarán relacionados? La altura máxima. Estoy calculando el punto en el que alcanza la altura máxima. Entonces, la ecuación de la velocidad, mira. La ecuación de la velocidad, esa, ¿no? La velocidad es 21,3 menos 10t. Eso es, si yo te digo una velocidad, tú puedes calcular el tiempo que tardas en alcanzarla. Si yo te digo un tiempo, tú me puedes decir a qué velocidad vas en ese momento, ¿vale? Fíjate, estamos echándole un vistazo a esto. En el punto de arriba, ¿vale? Justo en el punto de arriba, en el punto en el que ya, ¿qué le ha pasado a la velocidad? Ojo, la velocidad en el eje de las X ha sido siempre esta. Pero la velocidad en el eje de las X ha hecho va para arriba y luego va para abajo. Justo en el punto que estás arriba del todo, ¿qué velocidad vas? Sí. Pues es lo que es así también. Para calcular el momento, ¿vale? El momento del tiempo en el que esa velocidad vale cero. Porque es la velocidad vertical, la tabla de cero, no la VX. La velocidad en el eje de las X es la velocidad aquí. La velocidad en el eje de las Y es ¿vale? Pero en el eje Y lo que ocurre es esto. ¿Vale? Bueno, es que lo hacen como repete mal. ¿Vale? En el eje Y lo que ocurre es que subo y bajo. Ya está. En el eje de las X voy siempre a velocidad constante. La condición de estoy en el punto de máxima altura no la consigues imponiendo un cierto valor a la velocidad en el eje de las X. Lo que sabes es que la velocidad vertical es cero. Dices, ¿cuál es el momento en el que la velocidad vertical vale cero? Ah, pues el tiempo es 2,13 segundos. Eso significa que a los 2,13 segundos estás ahí justo ahí arriba del todo, ¿vale? Y entonces, claro, a partir de ahí pues se podrían decir ¿a qué distancia del origen se alcanza la máxima altura? Sustituirías el aquí. ¿Vale? Si yo te digo, mira, la máxima altura la alcanza por aquí. Y se podría decir, ¿a qué distancia del origen se alcanza esa máxima altura? Y te estoy preguntando por la segunda baldosa. ¿Vale? Por esas dos baldosas del lanzamiento. ¿Cómo calculas todo lo relativo a ese punto? Puedes decir, impon que la velocidad en el eje vertical sea cero. Y eso me da un tiempo. A los no sé cuántos segundos. ¿Qué pasa si sustituyes ese valor de tiempo en la X? ¿Qué te va a dar? La distancia del punto de lanzamiento cuando esté a la máxima altura. ¿Vale? Si calculas y si metes ese tiempo en la Y, ¿qué te da? La Y, ¿de qué te habla la Y? La Y es una posición. Es una posición. Si yo te digo que tardo 2,13 segundos en alcanzar la máxima altura y sustituyo aquí 2,13 segundos, o sea, porque si sustituyo aquí, me sale que la velocidad es 3, claro, porque es el punto, es lo que he utilizado para calcular ese tiempo. Si sustituyo aquí 2,13 segundos, te sale un número, 34. ¿Qué significa que va a ser igual a 34 cuando t es 2,13? La posición en el I, la altura a la que está, pero esa altura es altura máxima, ¿no?
Porque he calculado el tiempo en el que alcanzo la altura máxima. Porque sé que en la altura máxima la velocidad en esta es cero. ¿Vale? ¿Sí? Y ya es lo que estamos haciendo. Dime. O sea, si no me das el ejercicio como este, o sea, en el examen no hago, pues no tenemos que pensar que sí. A ver, si viene algo se puede separar, pero todo como una hora y Partido a partido. Una pregunta. sí, pero esa pregunta es que estamos hablando con 4 preguntas y la otra. Si te pregunto, ¿cuánto tiempo tarda en caer? Tú tienes que pensar, ¿qué significa caer? Caer significa que la altura es cero. Si te digo, ¿cuánto vale la altura máxima? Tú tienes que traducir, ¿vale? Si quieres anotar esto. ¿Vale? Lo importante, cuando me preguntan, tarda en caer, tienes que traducir que caer, ¿vale? Tocar el suelo es imponer que la altura vale cero. Si me preguntan, ¿a qué distancia cae? Este es ¿a qué distancia cae? Pues lo que te están pidiendo es la x en t igual al tiempo de vuelo. La x que te mide, la x te mide distancias al origen. Si te preguntan a qué distancia cae, pues es la x en t igual al tiempo de vuelo, en estos t igual a 4,26 segundos. ¿Vale? ¿Sí? Luego te pueden preguntar, lo siguiente que te han preguntado es, ¿qué altura máxima alcanza? Altura máxima que alcanza, ¿vale? Esto de aquí es la condición de altura máxima. La condición que tiene que cumplir, la condición matemática que tienes que imponer para calcular todo lo relativo a la altura máxima. ¿Vale? Entonces, con ese tiempo, si te preguntan ¿cuánto tiempo tarda en alcanzar la altura máxima? Pues ya lo has contestado. Pero si te preguntan ¿cuánto vale la altura máxima? ¿Quién te habla de las alturas? A ver, las ecuaciones de movimiento, ¿vale? Estas de aquí que os he... Estos son ecuaciones de movimiento. ¿Por qué son ecuaciones? Porque tienen x, y, ¿no? T, iguales, máses. ¿Y por qué crees que las llaman de movimiento? Porque describen el movimiento. ¿Sí? ¿No? Yo qué sé. Sí. Entonces, si yo te doy un valor para t y lo sustituyo, si yo te digo en t igual a 1, ¿qué pasa en t igual a 1? Pues mira, la x vale 21,3. ¿Eso qué significa? Y la y vale 21,3 menos 5, 18. ¿Eso qué significa? Eso significa que estás... Vale, en t igual a 1, sustituyes x igual a 21,3, y igual a 21,3 menos 5. Perdón. A ver, voy a copiar las ecuaciones de movimiento. ¿Habéis visto que bien se ven? Las ecuaciones de movimiento me describen el movimiento. Si yo te digo t igual a 1, sustituimos. La x te sale 21,3 por 1, 21,3 metros. La y te sale 21,3 menos 5, 16,3 metros. La v sub i, esto es una v sub i, te sale 21,3 menos 10, 11,3 metros segundo. ¿Y eso qué diablo significa? Es que tú le pegas el zurriagazo aquí y cuando llevas un segundo de movimiento, ¿en dónde está? En la posición 21,3, 16,3, ahí está. Se está moviendo con una velocidad que en el eje de las X es constante, los 21,3 metros segundo, y en el eje de las Y vale 11,3 metros segundo, por lo que tu vector velocidad será este. Esa será la velocidad que llevará el objeto en ese momento. Las ecuaciones de movimiento te definen todo lo que tú quieres saber del estado de movimiento. Te definen dónde está y a qué velocidad se mueve, porque es lo que ese es nuestro objetivo, conocer dónde está un objeto y con qué velocidad se está moviendo y con qué aceleración, ¿vale? Lo que pasa es que aquí la aceleración siempre es la misma y es menos 10 metros segundo cuadrado en el eje de las Y, ¿vale?
Esas son las ecuaciones de movimiento. Y las ecuaciones de movimiento me chivan todo lo que yo quiero saber del movimiento. En algún momento me van a decir cuál es la máxima altura que alcanza. Para saber todo lo relativo a la altura máxima, tienes que imponer la condición de altura máxima, que es que la velocidad en el eje vertical es 0. Eso te da un tiempo. Y en función de la pregunta que te hagan, pues sustituirás en una ecuación o en otra. A ver, una vez impuesta la condición de altura máxima, a partir de ahí, ¿qué pasa si yo sustituyo en la X? ¿Vale? Este es el tiempo de altura máxima. ¿Vale? El tiempo en el que alcanzo la altura máxima, 2,13 segundos, ¿sí? ¿Sí o no? Vale. ¿Qué pasa si yo sustituyo en la X ese tiempo? En esta ecuación de las X. Sí, y MROA, sí. Sí. ¿Cómo que una es VI y por qué has puesto que una es VI y no VI? Porque una es una velocidad en el eje de las X y otra es una velocidad en el eje de las Y. Vale, y hay dos ecuaciones de lo de LR1, ¿no? Y la que me habla de las velocidades, la VI, y la que me habla de las posiciones, la I. El eje vertical es el eje Y. Entonces, si quiero una posición en el eje Y, pues preguntaré por la I. Y si quiero una velocidad, pues lo que diga la VI. Vale, entonces tú lo primero que tienes que hacer en una ejercicio es escribir las ecuaciones. De hecho, es lo que hemos hecho. Si te fijas, lo que hemos hecho ha sido: me das datos, que si 30 metros segundo, que si 45 grados, y me haces preguntas. Y lo primero que he hecho ha sido decir, voy a escribir las ecuaciones de movimiento. He analizado qué tipo de movimiento tenía en cada eje y he escrito la ecuación de movimiento del eje de las X y las ecuaciones de movimiento del eje Y. Bueno, no nos vamos a volver locos al respecto del orden. O sea, si quieres contestarme primero a una pregunta y luego a otra, pues vale. En tanto en cuanto lo contestes bien, no hay ningún problema. ¿Vale? Entonces, si te fijas, primero con los datos, escribes, o sea, tú coges los datos y escribes las ecuaciones de movimiento, ¿sí? Una vez tienes las ecuaciones de movimiento, aquí tienes esta ecuación describe el movimiento en el eje de las X, esta ecuación describe el movimiento en el eje de las Y y esta ecuación describe la velocidad en el eje de las Y. Y ya con estas ecuaciones de movimiento contestas a todo lo relativo al estado de movimiento. ¿Vale o no vale? ¿Sí? Venga, entonces tenemos esto aquí, taca, 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 y te dice, condición de altura máxima. Si tú sustituyes en la X el tiempo de altura máxima, ese 21,3 por 2,13, ¿vale? Esto es de la ecuación de movimiento, sustituir este valor de tiempo aquí. Este número te sale algo así como 43, ¿vale? Te lo hago de cabeza. ¿Eso qué significa? Que alcanza la altura máxima a 43 metros del punto de lanzamiento. ¿Eso significa que la altura máxima sea 43? No. ¿Cuánto vale la altura máxima? La Y en T igual a 2,13. Y eso es 21,3 por 2,13, ¿vale? Estoy sustituyendo ahora aquí. Menos 5 por 2,13 al cuadrado. ¿Y esto cuánto sale? Pues 21,3 por ese 2,13, esto es aproximado 43. 2,13 al cuadrado es como 4,4, menos 5, esto es aproximadamente 21,5, ¿vale? Así que son unos 21,5 metros de altura. ¿Eso qué significa? Que la altura máxima es 21,5 metros. ¿Vale o no vale? Y que esa altura máxima se alcanza a unos 43 metros del punto donde ha chutado el futbolista. ¿Sí o no? Vale.
Última pregunta que nos hacían. ¿A qué velocidad va cuando alcanza la altura máxima? Esta es a pillar, ¿eh? Esta va con mala leche. ¿A qué velocidad va cuando alcanza la altura máxima? Cuando alcanza la altura máxima, máxima, la velocidad en el eje de las Y es 0. ¿Vale? Pero mucho ojo, que la velocidad en el eje de las X es 21,3 metros segundo. ¿Sí o no? Venga, os propongo un ejercicio siniestro para el próximo día, ¿vale? Un francotirador dispara un rifle a 400 metros segundo desde una altura de 12 metros, formando un ángulo de 0 grados con la horizontal. A, donde cae. B, ¿cuál es la altura máxima? Venga, contestadme esas dos preguntas, ¿vale? Vale, es un tiro horizontal, ¿vale? Es decir, el francotirador es como si se apoya en una ventana, ¿vale? Y dispara horizontal, ¿sí? Desde una altura de 12 metros formando un ángulo de 0 grados con la horizontal, ¿vale? O sea que si quieres, el tiro sale así, ¿vale? La pregunta es, a ver dónde cae. Chicos, bueno, os pondré un examen la semana que viene, ¿vale? Os lo anunciaré por el Classroom. Sed buenos.